Hola hermanos, Dios le bendice. En este día Dios le bendice, hermanos, a todos aquellos que están escuchando. Dios bendiga su vida y Dios bendiga su familia en este día. Esta es una palabra que Dios puso en mi corazón para estar impartiéndola en este tiempo. Es una palabra que hace muchos años está almacenada en mi corazón y en el tiempo Dios la ha ido revelando más a pleno. Es una palabra que cobra más peso de revelación en este tiempo. Quiero aclarar que tengo el talit puesto porque voy a hablar de las naciones en general, de lo que está pasando. No voy a estar profetizando, aunque diré algunas cosas que van a estar viniendo, pero no profetizando sobre lo que está ocurriendo. Ya lo hice en algún tiempo, en algunas iglesias, en algunos lugares. Ahora quiero dar un panorama general y me he puesto el talit porque el talit simboliza, representa para Dios y para nosotros en especial, como dice Isaías, el talit representa el celo de Dios por su pueblo, el cuidado de Dios por su pueblo, cristiano y el pueblo de Israel. Por eso me he puesto el talit, porque sé que es la cobertura de Dios, su celo, su amor, su cuidado sobre los que le aman, sobre su pueblo. Quiero compartirles una palabra que la conocí cuando estuve en el primer instituto bíblico, allá hace casi 40 años, y está en el libro de Efesios. Está en el capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Dice la palabra: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, dice el Señor, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el original del Nuevo Testamento y de este pasaje que está en griego, la palabra allí es anakefalaiosis. Es una palabra que la aprendí, como decía, hace 40 años y nunca más la olvidé, aunque no tenía el entendimiento completo, porque es una palabra que se va revelando a medida que va pasando el tiempo y el tiempo va llegando al cumplimiento de la venida de Jesucristo, del Señor Jesucristo. Anakefalaiosis es una palabra que va acompañada del Salmo 110, donde dice: hasta que siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado, es decir, por descanso de tus pies. Le está diciendo el Señor, hablando de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores de las naciones. Él le dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado, por descanso de tus pies. Y esto es una dispensación de los tiempos. La palabra anakefalaiosis no solo habla de lo terrenal, de lo que vemos, de lo natural, también está diciendo que todo lo cuanto existe, aún lo cósmico, lo sobrenatural, lo que no comprendemos del todo, más lo terrenal, lo que vemos, se está alineando, se está preparando, alineando a la venida del Señor Jesucristo. Eso significa la palabra anakefalaiosis. Y en este tiempo donde Dios está alineando las naciones, porque Dios no improvisa en todo lo que está pasando en las naciones. Dios no improvisa, Dios dirige las naciones. Dios dirige las naciones y la está alineando para la venida del Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el reloj profético de Dios no está en el cielo,
está en una nación. Israel es el reloj de Dios entre nosotros y en los tiempos. Israel no es una nación geopolítica. Israel es señal en el mundo espiritual. Jesús dijo en Mateo 24 que cuando nosotros viéramos ciertas señales, entendiéramos el tiempo, y no hablaba de día ni hablaba de hora, hablaba de temporada. Él nos estaba diciendo que seamos entendidos en los tiempos como los hijos de Isaacar, del que habla el Antiguo Testamento. Israel fue dispersado por casi 2000 años. En el año 70, después de la muerte de Jesucristo y la resurrección, el emperador Tito, un emperador romano, arrasa contra Israel y la dispersa. Es la tercera diáspora conocida, la dispersa a Israel y van por todas las naciones. Tito siembra, esparce sal sobre la tierra de Jerusalén para que no crezca planta, no crezca nada vivo, y dispersa a esta nación. Pero hasta el año 1948, donde Israel vuelve a ser nación. Y esto tiene que ver con Ezequiel 37, porque Israel estaba cautiva en Babilonia y no estaba recibiendo palabra de parte de Dios, hasta que en un determinado momento Dios le habla a su profeta, que también estaba sin recibir palabra, visiones de parte de Dios, el profeta Ezequiel, ahí en el capítulo 37, y en la visión le muestra un valle de huesos secos, y le dice a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel dice: Señor, tú lo sabes. Es evidente que Ezequiel no estaba en sintonía con Dios, porque un profeta conoce lo que Dios habla, y él hubiese dicho: sí, Señor, vivirán. Pero él estaba distanciado en la relación con Dios por el cautiverio. Él padecía lo mismo que el pueblo de Israel. Y él dijo: Señor, tú lo sabes. Entonces Dios le dice: profetiza, profetiza y di: viento sopla de los 4 vientos y vivirán estos huesos. Y así lo hizo Ezequiel. Y al profetizar Ezequiel de los 4 vientos, estaba diciendo, estaba declarando que de los 4 puntos cardinales, Israel volvería a cobrar vida y volvería a la tierra que Dios le dio. Cada vez que Israel se mueve, se produce un conflicto, porque es una nación que todas las naciones están mirando. Pueden suceder muchas situaciones alrededor de Israel que aparentan ser situaciones ajenas a Israel, pero siempre la excusa de todo eso, la excusa espiritual, es Israel. Es Israel el centro de atención, ese pequeño territorio es el centro de atención del mundo, porque Dios lo determinó de esa manera. Esta no es la primera vez que naciones atentan contra Israel. En la Biblia, muchas naciones se volvieron contra Israel, quisieron destruirla, quisieron borrarla del mapa. Inclusive los medo-persas, que ahora es Irán, en el Antiguo Testamento también quiso borrarla del mapa, pero no pudieron, porque Dios ha determinado preservarla hasta la venida de su Mesías, porque hay un remanente de Israel que ha sido guardado para los tiempos del Mesías, para salvación. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Romanos, capítulo 11, que el endurecimiento de Israel es parcial, hasta que el evangelio sea predicado en plenitud a todos los gentiles, es decir, a todos los que no son judíos. Cuando el evangelio sea predicado según Dios a todos los que no son judíos, entonces Israel será el tiempo de Israel, de su remanente para salvación.
Eso significa que estamos viviendo una ventana profética. No estamos en días normales, estamos en días de alineación. Y Dios no solo está alineando naciones, los creyentes sabemos que Dios también está alineando a su iglesia. De esto no voy a estar hablando ahora, si Dios me lo permite, lo estaré hablando en otro video, si el Espíritu Santo me lo dice. Ya lo he profetizado en algunas iglesias de Asamblea de Dios y otras iglesias, esta palabra a las iglesias, la iglesia que Dios está preparando y buscando para estos tiempos. Tiempos de dolores de partos, tiempos de los días de inicio de los últimos tiempos. Como dije, no voy a estar profetizando sobre las naciones ahora. Lo único que puedo decir, porque no lo sé todo, es que luego de esto sucederá un tiempo de paz, porque la palabra lo dice. Y luego también hay un orden mundial nuevo, y también estará la manifestación del anticristo, donde traerá solución, un hombre traerá solución a las naciones, y todos acordarán paz y le creerán a él por lo que él va a estar transmitiendo. Y aún Israel firmará la paz, pero él se dará cuenta pasado el tiempo que ha sido aún engañado, porque no habrá paz para Israel. Porque dice la palabra que luego viene la destrucción repentina, viene la tribulación. Pero no quiero hablar de esto. Yo quiero hablar de decirles simplemente que todo lo que está pasando, Dios siempre gobernó las naciones y a veces permitió gobiernos en su plan de acuerdo a cómo nosotros elegimos los gobiernos. Somos responsables de eso. Pero también es cierto que Dios le dio dominio a los gobernantes de las naciones, lo dice el Salmo 2, uno de los tantos salmos, que Él le dio autoridad a los gobernantes de las naciones y dice que los hizo como dioses, Pero también Dios es un juez justo y es un Dios de juicios. Y el juicio viene para las naciones como viene para la iglesia, porque la palabra dice, la Biblia dice que primeramente el juicio comienza por casa, es decir, por la iglesia. La iglesia es la primera que tiene que alinearse, reconfigurarse, ordenarse a la voluntad y a la revelación de Dios para cada tiempo. Y más en este tiempo tan interesante que se aproxima y prepara la venida del Señor Jesucristo. La palabra dice ahí en Apocalipsis, dice, Kadosh, 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 Adonai Elohim, Adonai Echad, Sebaot. Dios, Señor de todo poder, Asher Hayah, el que fue, Beové, el que es, y Beyabó, el que ha de venir, el Yeshua, Hamashiach, el Rey Mesías de las naciones. Y Dios está cumpliendo esos tiempos. En la autoridad que Dios le dio a los gobiernos de las naciones, en este tiempo Dios dice, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? En el Salmo número 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi Rey, Jesucristo, sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid admonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira,
Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Gloria a Dios, gloria al Padre. Cada vez que sucede algo contra Israel o contra la iglesia, ataques, conflictos, persecuciones, opresiones, la Biblia deja ver que esto se le llama cristofobia, es decir, una fobia a Cristo, un miedo a Cristo y a lo que Él representa, y en especial a su venida. Eso nos deja ver la Biblia cada vez que el pueblo es perseguido o que el enemigo se levanta en contra del pueblo o las naciones. Pero la palabra dice que Dios está en control, que Dios se burlará de ellos, porque Dios ya tiene un plan, un diseño, lo ha determinado en su soberana voluntad. Nosotros solamente tenemos que alinearnos a Él. Esta palabra, como le decía al principio, hace 40 años, la aprendí y nunca más olvidé cómo pronunciarla ni su significado. Pero realmente el entendimiento progresivo me vino en este tiempo. Dios volvió a hablarme de esta palabra. No puedo expresársela toda. Y con respecto a la iglesia la estaré, si Dios me lo permite, en otro video declarando y también profetizando lo que Dios está esperando de su iglesia amada. En el nombre precioso de Jesús. Se ha ido revelando y Dios me ha permitido ahora expresarlo a otras dimensiones, porque hace un tiempo Dios me estuvo llamando en su amor, me estuvo moviendo a otro ministerio. Por llamado, por asignación, a un ministerio apostólico, profético a otras naciones, un ministerio de liberación, un ministerio donde el Espíritu Santo opera libremente en los 5 ministerios, el apostólico, el profético, el evangelístico, el pastor y el maestro. Y el Espíritu Santo se mueve libremente. Y es un ministerio a las naciones donde la base de todo es la oración y el clamor a Dios. Por todas las naciones y por todos los tiempos, por su pueblo, por las naciones. La intercesión y la guerra espiritual es la base del creyente y de la iglesia. De ahí dependen todos los ministerios. Ningún ministerio puede moverse solo si primero no ha orado, no ha participado a Dios y no ha esperado lo que Dios quiere estar haciendo, para que entendamos y nosotros nos alineemos a Él y no Él se alinea a nosotros, a nuestros anhelos o tal vez nuestro deseo. No. Y eso hace el ministerio de intercesión, que nosotros busquemos lo que Dios está diciendo, lo que Dios está hablando en este tiempo, en especial para la iglesia. Y la iglesia de esa manera, poder estar interviniendo en oraciones y en clamor por las naciones, y así ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo y que estamos atravesando. No es pasar los tiempos por pasarlos. Dios quiere que entendamos, que seamos entendidos, porque la palabra dice que los entendidos comprenderán. Y cuando yo entiendo lo que Dios está diciendo, lo que Él está hablando, cuando uno escucha, cuando uno espera, uno comprende los misterios, como dice acá en Efesios 1 que leía, los misterios de Dios que están en su beneplácito, en su voluntad para la creación. Dios tiene todo diseñado y determinado perfectamente. Y para aquellos que escuchan su voz, aquellos que le interesa saber lo que está opinando Dios y lo que está haciendo, Dios tiene un cuidado. Por eso este talit, porque yo entiendo y comprendo que, como dice su palabra, es el celo de Dios, representa el celo de Dios por su pueblo. Los creyentes, el pueblo de Israel, su remanente, y aún por los que han de ser salvos, que han de ser añadidos a la iglesia y a su pueblo. Esta es la palabra. Si Dios me permite, como les decía, estaré hablando de la iglesia que Dios está buscando para que se alinee en este tiempo a
a la voluntad y a la palabra de Dios que tiene para ella. El Señor los bendiga, que esta palabra al Señor le pueda estar hablando, que sea el Espíritu Santo el que le habla, que no sea solo yo, sino que el Espíritu Santo sea el que a ustedes los lleva a toda verdad. Él es el único que puede llevarnos a toda verdad, el Espíritu Santo de Dios, porque este tiempo es del Espíritu Santo. Este ministerio, Dios Padre ya fue creador, el Señor Jesucristo ya cumplió su ministerio como Salvador, y Él dijo que no nos iba a dejar solos, sino que enviaría al Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Y el Espíritu Santo, como Dios, está cumpliendo su ministerio. El ministerio es que todos conozcan a Jesucristo y que todos glorifiquen al Padre en Jesucristo. Y su ministerio, nos permite que interactuemos como embajadores del reino de los cielos. Y en esta batalla que pasan las naciones y la iglesia no estamos solos. Ángeles, arcángeles, todo el reino del Dios de los ejércitos, de Jehová, de Yahweh, el Dios de los ejércitos, interactúan y operan en favor de los santos que somos nosotros en estos tiempos interesantes. No estamos solos, hay todo un ejército del cielo, del reino de los cielos, que si tú le pides a Dios que te abra los ojos, tú verás cómo los ángeles y arcángeles interactúan poderosamente en favor de su pueblo. La gloria sea para el Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.